Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. Somos el equipo número 6, conformado por Kevin González, Jennifer Leija, Jesús López, Rafael Méndez y Miguel Núñez. Somos del grupo 4.1D de Ingeniería Industrial y el tema que les vamos a presentar es 4.6 galvanoplastia. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez Vázquez y les voy a hablar sobre la galvanoplastia. La galvanoplastia es una aplicación práctica de la electroquímica. Es una técnica que se basa en los principios electroquímicos, en donde se aplica una o varias capas de metal seleccionado sobre un objeto receptor, por lo general también metálico. La galvanoplastia o electroexposición permite aplicar a un objeto metálico una capa fina, no mayor a 20 micrómetros, para dar características anticorrosivas o simplemente para hacer más resistente el objeto a proteger. Galvanoplastia. La galvanoplastia o electrodeposición es un proceso en el cual, mediante el uso de electricidad, se logra un recubrimiento de un metal específico sobre otro, utilizando para ello una solución rica en sales del metal con el que se desea recubrir la pieza metálica, electrólisis. También podemos definir a la galvanoplastia como aquel proceso en el cual podemos recubrir una superficie metálica con iones metálicos que salen de un ánodo, pasan a través de una solución salina conductora de electricidad y llegan al cátodo donde se asientan. Los procesos de galvanoplastia o electrodeposición se dividen en dos: electroformación de láminas para moldes y revestimientos de protección. En el primer caso suelen utilizarse metales como el estaño y el cromo, mientras que en el segundo caso se utiliza frecuentemente níquel, cobre y plata. Importancia de la galvanoplastia. El objetivo principal de la galvanoplastia o electrodeposición es modificar las propiedades de una superficie metálica, de modo que se puede proteger a la superficie de la corrosión, aumentar su resistencia a golpes y rayaduras, así como elevar su resistencia a ciertas sustancias químicas. La galvanoplastia es muy importante ya que permite modificar las propiedades del metal base sin tener que rehacer una pieza, solo utilizando un simple concepto de electroquímica. Además de proteger a las superficies, a las piezas metálicas de la corrosión y de efectos erosivos del ambiente, la galvanoplastia permite elevar la durabilidad de los materiales, así como cambiar las características de la superficie de los metales para hacerlas más conductores o resistentes al fuego. Asimismo, es una técnica bastante económica, ya que permite revisar metales con costos relativamente bajos, ahorrando en aleaciones metálicas, algo de gran importancia para la industria. Buenas tardes, yo soy López Puente Jesús Antonio y les voy a mencionar los principales usos y aplicaciones. Actualmente, la galvanoplastía o electrodeposición cuenta con múltiples usos industriales, entre los cuales podemos destacar el recubrimiento de placas de impresión, recubrimiento de protección de piezas de diferentes industrias como automotriz, fontanería, electrodomésticos, joyería, etc. Usos odontológicos y médicos de relleno de piezas y de creación de prótesis. Creación de piezas de relojería y de equipos electrónicos. Creación de monedas y sellos. La galvanoplastía es ampliamente utilizada en diferentes industrias, ya que permite modificar rápidamente las propiedades y características de la superficie de una pieza metálica. Ejemplos de galvanoplastia en la industria: bronceado o latonado. Consiste en aplicar una o varias capas de bronce o latón a una superficie, generalmente para modificar su apariencia. Cobreado. Su objetivo principal es depositar una capa de cobre sobre una superficie. Puede ser de naturaleza electrolítica o de naturaleza química. Usualmente se utiliza para elevar la conductividad eléctrica. Estañado. Aplicar capas de estañado a un metal es particularmente útil para proteger de la corrosión a piezas de hierro utilizadas para guardar alimentos, ya que el estaño también protege a los alimentos de contaminación generada por una expansión al metal. El cobreado es comúnmente utilizado para añadir capas de plata que permiten elevar la conductividad eléctrica de una superficie. Zincado. Aplicar electrolíticamente capas de zinc a una superficie permite protegerlas de la corrosión, sobre todo al hierro,
así como mejorar la apariencia de la superficie. Plásticos metálicos. Consiste en aplicar una capa de plásticos con propiedades conductoras sobre una superficie metálica y luego revertirlos de un metal, el cual se adhiere a la superficie del polímero como si fuese papel de aluminio. ¿Cómo se realiza la galvanoplastia o electrodeposición y sus reacciones involucradas? La galvanoplastia es una reacción de óxido-reducción o redox. Teniendo esto en cuenta, debe haber una especie que experimente reducción y otra que experimente oxidación. Tomemos como ejemplo el cobreado. Para realizarlo, necesitaremos de un ánodo de cobre y un cátodo, que será la pieza del metal que deseamos recubrir. También requeriremos de un circuito eléctrico externo donde el polo negativo se conecta al ánodo, el positivo al cátodo y esta es una fuente de electricidad, batería. Una vez cerrado el circuito eléctrico, el cátodo comienza a cargarse negativamente y el ánodo positivamente. Esto fomenta a los electrones de cobre a salir del ánodo y viajar a través de la solución salina hasta el cátodo, efectuando una reacción de reducción, que es la siguiente que se aprecia en la siguiente imagen. Para mantener la neutralidad del medio acuoso electrolítico se ejecuta simultáneamente gracias al uso de la fuente de electricidad, una reacción de oxidación en el ánodo, como podemos observar en la siguiente imagen. Así, los electrones que son liberados regresan eventualmente a la fuente eléctrica y de allí se movilizan hacia el cátodo, de modo que la galvanoplastia o electrodeposición se siga realizando. Durante ese proceso, el ánodo de cobre va perdiendo masa, mientras que el cátodo se reviste de una fina capa de cobre que le otorgará nuevas propiedades a su superficie. Proceso de galvanoplastia o electroexposición. A continuación describiremos el proceso de galvanoplastia o electroexposición y todo lo que se requiere para llevarlo a cabo. Las etapas de un proceso industrial de galvanoplastia o electroexposición son las siguientes: recepción de la materia prima, desengrase o limpieza química de las piezas a tratar, lavado de desengrase, decapado o desoxidación de las piezas, lavado de decapado, preparación mecánica de las piezas, limpieza física de las piezas, electrolisis, cobreado, cromado o niquelado, etc. Lavado en caliente, secado, aceitado o almacenado.